Listo. Ya está. Entonces, como les decía, lo que yo he agregado a la encuesta que hicimos la semana pasada es tanto la columna peso como la columna talla. Pero ambas columnas, como te darás cuenta, son números. Cuando son números, estamos hablando únicamente de datos de tipo escala. Escala son números. Vamos a verificar aquí en las variables que son estas dos últimas que he ingresado, peso y talla. Y verificarás que la escala siempre se rige por una reglita. La regla tiene números. Allí puedes realizar de repente el tipo de comparación. Cuando la regla tiene números, es de escala o son únicamente números los que se van a ingresar. Cuando tenemos aquí estos tres tipos de circulitos, en verdad son círculos, no hay ninguno que sea más grande que el otro. Lo único que le caracteriza son los colores. Esas son las variables nominales. Y en las variables nominales no encontramos un dato que sea mejor que el otro. Todos son iguales. Y en el caso de las ordinales es porque hay un orden de prioridad. Por ejemplo, el que llega primero a la meta tiene la mayor prioridad. El segundo es uno después del primero. El tercero también es un orden, no es una prioridad. Entonces, para poder entender el trabajo que vamos a realizar el día de hoy, he construido estas dos variables, tanto peso como talla, colocándolos como tipo escala. No te olvides que tipo escala únicamente se ingresan números. Y como estarás viendo aquí en los valores, mientras que todos los demás, el sexo si tiene valores, la edad, la instrucción, chatarra, en mayor frecuencia, inversión, octógono, en el caso de peso y talla no tienen ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen valor son aquellas respuestas que son respuestas múltiples. Por ejemplo, sí, no. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Entre 20 y 30, entre 31 y 40, entre 41 y 50, entre 51 y 60. Sí tiene opciones para elegir, pero en el caso del peso y de la talla no hay opciones para elegir. Es por eso que no coloco nada en valores, pero sí le digo en la medida que van a ser de escala ambas. Aquí en los datos he colocado aleatoriamente o también al azar los datos para que tú puedas observarlos, ¿ya? Para que veamos. También lo que he realizado, lo que he colocado de más, es esta parte cuando me dice la semana pasada, cuando le realicé la entrevista, me di cuenta de este valor. En el caso de si comían chatarra, si su dieta contenía comida chatarra o no. Y uno de ustedes, una persona me dijo que no. Entonces le pregunté y dije, oye, pero ¿por qué me has colocado aquí que no comes comida chatarra, pero en mayor frecuencia me pones pollo a la brasa, en inversión me pones menos de 50 soles? ¿Por qué? Ah, fue una señorita y me dijo, pero profesor, es que yo no como comida chatarra, yo soy vegetariano, vegetariana, esa no es mi forma de vida. Ah, pero ¿por qué aquí no colocaste otra respuesta en mayor frecuencia? No, porque solamente habían esas 4 respuestas, profesor. Pero yo como soy, no como carne, no como comida chatarra, ¿qué iba a colocar, profesor? No podía. Ah, ¿te acuerdas? Entonces yo les dije, sí, tienes mucha razón, he debido de colocar también allí ninguna de las anteriores. Entonces aquí lo que yo me doy cuenta es que de todas las personas con las que yo he trabajado, la de aquí, esta persona que me ha colocado no me va a servir durante en mi análisis, en mi interpretación. No me va a servir, porque yo lo que quiero realizar es un estudio de las personas que comen comida chatarra y cuál es la comida que más consumen, no de los que no consumen. De repente, esa persona me puede servir para otro tipo de análisis, para otro tipo de encuestas, pero para esta, la que estoy realizando, no me sirve. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar
Primero con estos dos datos, después vamos a trabajar con todos los demás, pero primero vamos a trabajar con estos dos datos, tanto el peso y la talla. Para ello nos vamos aquí en la parte superior donde dice analizar, estadísticos descriptivos y frecuencia. Allí, como te decía, te va a aparecer así, todo en blanco y también aquí con el check. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las variables cuantitativas. No te olvides, las cuantitativas también son llamadas variables de escala. Y las variables de escala están señaladas porque tienen este simbolito de la regla. Entonces le damos un clic a la regla, le damos un clic en este cuadradito y se va a trasladar de este sector que se encuentra a la izquierda a la derecha. También colocamos el otro. Listo. Ahora le vamos a dar clic aquí en este botoncito donde dice estadístico. Muy bien. Y en estadístico tú vas a darte cuenta, yo ya los había colocado, pero los voy a sacar. No te va a aparecer un check en ninguno de los datos. Entonces, tú aquí vas a seleccionar cuál de estos datos o de estos valores, de estas tendencias, distribuciones, son con las que tú vas a querer trabajar. Por ejemplo, yo quiero trabajar con los cuartiles, también quiero trabajar con la media, mediana, la moda, también quiero trabajar con el mínimo, el máximo y el rango. Pero tienes aún más, mira, tienes percentiles, tienes sumas, tienes desviaciones, tienes asimetría, tienes kurtosis, tienes mayores cosas. Entonces, si tú también quieres un poco afianzar más en la parte de estadística, también puedes buscar aquellos puntos que nos faltan a nosotros completar para que tengas un poco más de experiencia. En la parte inferior, colocamos continuar. Ya hemos hecho los datos estadísticos. Ahora vamos a trabajar con los gráficos. Aquí le damos un clic en gráfico. Y cuando trabajamos con las variables de escala o también variables cuantitativas, no vas a trabajar con gráficos de barras, no vas a trabajar con gráficos de sectores, vamos a trabajar con histogramas. Y en los histogramas también vamos a activar la parte que nos dice mostrar curva normal del histograma. Esa curva normal es como la curva de la pandemia, ¿no? Cuando sacan los gráficos, cuando sacan los datos de lo que estamos pasando, también aparece como una campanita, como una curva. Y esa curva, si tiene la tendencia de irse para abajo, es que la pandemia está llegando al suelo, pero en algún momento vuelve a subir. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta? Por esa curvita justamente. Entonces esa curva la activamos y en la parte inferior continuar. ¿Qué más nos faltaría? Nos falta aquí sacar este check, mostrar tablas de frecuencias. ¿Por qué? Porque estamos trabajando únicamente con datos, estamos trabajando con números. Y cuando trabajas con datos, con números, es un poco difícil trabajar con esta tabla de frecuencias. Entonces la desactivamos. Y con lo que sí vamos a trabajar, no te olvides, es con estos datos estadísticos que hemos colocado. Entonces, ahora lo único que nos queda es darle en la parte de abajo clic en aceptar, nada más. Y ahora va a aparecer ya la parte de los resultados del SPSS. Mira, tenemos la parte de los datos, donde hemos ingresado las variables. Ahí está, cada una de las variables, donde hemos ingresado también los datos de las 19 personas. Pero también me tiene que aparecer esta pantallita de los resultados. ¿Qué significan estos resultados? Estos resultados va a ser la parte final de lo que nosotros hemos programado. Cuando entramos a analizar, luego hemos colocado estadísticos descriptivos y frecuencias y ahí le hemos dicho que vamos a trabajar con la media, mediana, moda, rango, mínimo, máximo, percentiles. Justamente este es el resultado final. Es como cuando yo te doy la tabla con todos los datos, que sería esto. Y ahora te pido que comiences a realizar tu cuadro y también me lo grafiques y me lo analices. Esta es la parte de los gráficos, de los cuadros y de los análisis. Veamos entonces, como es cuantitativo, como son números, entonces va a ser más fácil, me saca la mediana, mira, ¿cuál es su peso?
La media o el promedio me dice que es 62.89. La mediana, que es el punto central, es 65. ¿Qué significa? Que el 50% de las personas tiene menos de 65 kilogramos y el 50% tiene más de 65 kilogramos. También tenemos nuestra moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? 50 kilogramos, 50 kilogramos. ¿Cuál es el rango? El rango es igual a el máximo valor menos el mínimo valor. 80 es el que pesa más, el que pesa menos es 30. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia del que pesa menos con el que pesa más? 30 kilitos. Y los percentiles, observas allí, 25, 50, 75. Esto se llama cuartil. No te olvides, porque esos 3 puntos que tú tienes allí forman 4 sectores, 4 sectores. El primero, 25%, ¿qué significa? Que van a existir personas que van a tener el 25% de las personas va a tener un peso menor o igual de 55 kilogramos. El siguiente, el 50% de las personas va a tener un peso menor o igual a 65 kilogramos. Y el último, el 75% de las personas va a tener un peso menor o igual de 70 kilogramos. En el caso de la talla es igual, el 25% de las personas va a tener una talla menor o igual al 1,55 m. El 50% de las personas va a tener una talla menor o igual al 1,62 m. Y el 75% de las personas va a tener una talla menor o igual al 1,65 m. Pero nos acordamos de la clase pasada que hemos hecho en estadística, ¿no? De los cuartiles. Este es el cuartil, el 25 es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. El cuartil 2 normalmente es la mediana, tienen que tener los mismos valores de la mediana. Si tienen los valores diferentes a la mediana es que allí ya tienes un error. Entonces verificamos, el 50 aquí es 65 y aquí en la mediana también es 65 kilogramos. Y en el caso de la talla, la mediana o el cuartil 2 es 1,62 m. Y aquí también la mediana o el cuartil 2 es 1,62 m. Entonces comprobamos que el cuartil número 2 también es la mediana. Verificamos más abajo, ya tenemos nuestro cuadro. Ahora lo que ha hecho es el histograma. Me dice aquí, pero no logro interpretar muy bien este histograma. Me faltaría de repente algunos números. Tal vez acá, ¿no? 50, acá con respecto al peso. Los que pesan 50 kilos son en realidad 3 personas. Los que pesan entre 50 y 60, de repente 55 kilogramos, son 3 personas. ¿Cuál es el peso donde hay más personas acá? Puede ser entre 65, ¿no? 65 kilogramos podemos encontrar a 6 personas. Y de allí ya encontramos menos. 70 kilogramos, 2 personas. 75 kilogramos también 2 personas. 80 kilogramos, una sola persona. Pero mira, también podemos personalizar estos histogramas. Le vamos a dar un clic en la parte interior. Doble clic. No le des aquí afuera, por favor. Aquí afuera no. Tiene que ser dentro de estas barritas del histograma. Doble clic. Muy bien. Te darás cuenta como en la parte de atrás ha aparecido como un poquito apagado y en la parte de adelante me está apareciendo todo lo que yo puedo hacer. Entonces, lo que yo voy a realizar aquí es en la parte superior. Estarás viendo aquí que dice mostrar etiqueta de datos. Le doy un clic. Está. Y ahora solamente le doy cerrar. Nada más. Y ahora me van a aparecer, como te darás cuenta, allí ya las etiquetitas de los datos para trabajar mejor, para que la visualización sea mejor. Aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? En la parte superior le coloco cerrar con la X. Y se trasladaron ahora sí. Entonces, 50 kilogramos tienen 3 personas, 55, 3 personas, 60 kilogramos, 2 personas, 65 kilogramos, 6 personas, 70 kilogramos, 2 personas, 75, 2 personas, 80,
una sola persona. Pero acá no es que tampoco sea 75, ¿ah? Es entre el rango de 70 y 80. Te darás cuenta allí. Pero ya por los cálculos matemáticos que hace el programa, ya nos dice que en esta parte que es el medio, la mediana entre 70 y 80, hay 2 personas que tienen esa edad, o perdón, ese peso. Entonces mira cómo es nuestra curva, de 40, que pesan 40 y muy poquito, van subiendo, el peso normal o casi regular es de 65 kilogramos y de allí vuelve a bajar porque ya comienzan a haber menos personas que tienen los pesos muy elevados. En la parte de abajo también vemos su gráfico con respecto a la talla. Aquí sí es un poquito diferente, ¿no? En el anterior, mira, teníamos uno que era el que era, digámosle así, un peso muy común. Pero en el siguiente no, que es con respecto a la talla. Tenemos aquí, le vamos a colocar, y le vamos a dar doble clic para que también aparezcan nuestras etiquetitas de los datos. Entonces aquí, en cualquiera de ellos, doble clic. Y aquí en la parte superior, donde dice mostrar etiqueta de datos. Listo, solamente cerramos. Y en la parte superior también cerramos. Rápidamente van a venir acá y ahora sí podemos analizarlo de una manera más práctica. Entre 1,40 m y 1,50 m hay una sola persona. Es bajita. Entre 1,50 m y 1,60 m hay 6 personas. En verdad no hay 6, hay 9 personas. Hay 9 personas. Entre 1,50 m y 1,60 m hay 9 personas. Acá dice 6, acá dice 3. Pero digámosle así, la desviación o para dónde más se están lanzando es para el 1,50 m. O sea, por lo menos 1,52 m, hasta llegar al 1,65 m hay más personas. Hasta llegar, perdón, del 1,52 m al 1,55 m. Hay como 6 personas. Y hay alrededor de 3 personas que están entre el 1,59 m y al 1,60 m. Luego, entre el 1,60 m y el 1,70 m, allí también hay bastantes personas. 3 tienen el 1,60 m, por allí el 1,65 m, el 1,64 m, 66 hay 7 personas. Hay 2 personas que tienen de talla el 1,70 m y no hay ninguna que tenga el 1,80 m. No hay ninguna persona. Entonces allí vemos nuestra distribución también. Pero desde aquí, como ya hemos visto también en nuestras lecturas, siempre es más fácil para el usuario verificar más en los datos gráficos que en estos datos numéricos. Para poder trabajar con estos datos numéricos, primero pues tienes que saber qué es la mediana, qué es la media, qué es el rango, qué es la amplitud, qué son los intervalos, todo ello. Conociendo ellos sí puedes interpretar los datos, pero si no, te puedes guiar únicamente por los histogramas. No te olvides, muy importante, histograma es igual a variables cuantitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? Aquellas variables que tienen como símbolo la reglita. ¿Y qué se ingresan en las variables cuantitativas o variables de escala? Únicamente se ingresan números, nada más. ¿Listo? Aquellos que tengan opciones, como sí, no, opciones A, B, C, esas pueden ser nominales u ordinales. Esas serían variables cualitativas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya hemos realizado un análisis con respecto a nuestras variables cuantitativas. Lo que podemos hacer también es lo siguiente. Observa, voy a abrir un Word, un archivo de Word. Y en este archivo de Word, lo que puedo colocar aquí
es lo siguiente. Me voy a venir a la parte central, observa por favor. Voy a colocar aquí cuadro. Normalmente se realiza eso cuando quieras realizar una investigación. Cuadro, a ver, 1.1. Y aquí voy a colocar los estudios que he hecho. ¿Cuál es el estudio que he hecho? ¿Con qué variables? Con el peso y con la talla. Entonces acá coloco estudio de las variables. Entre mayúsculas lo voy a colocar. Peso y talla. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer aquí abajo es copiar primero este cuadro que tengo aquí. Entonces le doy clic derecho y copiar. Nada más. Me voy a mi Word y ahora pegar. Ahora le doy un clic y lo centro. Ya está. Ahí, hecho. Muy bien. Ahora, también necesito los gráficos, ¿no? Ya está mi cuadro. También necesito los gráficos. Entonces acá coloco gráfico. También le va a pertenecer al 1.1. Y este gráfico se va a llamar estudio, porque son dos gráficos, ¿no? En el caso del cuadro es uno solo, cuando son cuantitativos, pero los gráficos son dos. Entonces, estudio del peso de 19 personas. De 19 estudiantes del CETPRO, voy a colocar allí, del CETPRO Don Bosco. Esto lo voy a centrar, acá también centrar, y ahora le doy un Enter y voy a copiar los gráficos. Entonces aquí, clic derecho, copiar, vengo aquí, lo pego. De repente mi gráfico es muy grande, lo voy a hacer más pequeñito, lo centro, le doy Control Enter para que se vaya a otra página, voy a agrandarlo, aquí también coloco otro gráfico, gráfico 1.2, estudio de la talla de 19 estudiantes del CETPRO Don Bosco. Listo, le doy un Enter, me voy a buscar el de la talla, clic derecho, copiar y lo pego. Esto lo centro, de repente lo hago más pequeñito, ya está. Entonces allí ya tengo el análisis, o el análisis no, tengo recién los cuadros y los gráficos. Recién entonces en la parte inferior vendría el análisis y la interpretación de los datos. Entonces allí yo ya tendría que analizar un poco. Entonces allí esto mejor lo coloco en la parte inferior aquí. Y allí comienzo a colocar. Con respecto a la encuesta realizada a los 19 estudiantes del CETPRO Don Bosco, podemos
el CEPROM Bosco, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 2 puntos. Se encuentra, a ver, existe un valor alto de 6 personas con un peso de 65 kilogramos. Realizando el estudio de peso y talla, podemos encontrar que su nivel de masa corporal está un poco elevada en 2 puntos. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que ir sacando ya las conclusiones en esta parte. Con respecto a la talla, también. Con respecto a la talla, los estudiantes miden en promedio, ahora recurrimos también a nuestra media, ¿no? 1,60 m. En promedio, 1,60 m. Que se encuentra en el rango normal de los habitantes de la ciudad de Arequipa. Y así podemos ir sacando más y más conclusiones. Yo estoy valiéndome solamente con respecto al peso, cuál es el peso donde hay más personas, y también me estoy fijando con respecto a la talla, pero en la talla estoy trabajando con la media. Pero ya te he dicho que podrías tú sacar también mayor cantidad de datos con respecto a la mediana, con respecto a la moda, con respecto al rango, al mínimo, al máximo, a los percentiles, en este caso cuartiles de 25, 50, 75%, pero podrías trabajar también no solamente con cuartiles, sino también con quintiles, con deciles, con varios tipos de medidas. Entonces, hasta aquí no te olvides que tenemos que trabajar. ¿Con qué? Primero con el cuadro, después del cuadro con el gráfico, y después de los gráficos hacemos el análisis y la interpretación de los datos. Este análisis y interpretación de los datos tienes que realizarlo entonces de una manera también consecutiva. Te voy a volver a colocar en la parte, voy a abrir otro Word para que puedas verificar cuáles son los datos con los que tienes que trabajar. Eso ya también te lo he dicho antes, pero bueno, lo voy a volver a colocar. Pasos. ¿Cuáles son los pasos? Los primeros pasos, entonces, el primero de ellos es elaborar el cuadro. Luego tenemos, el cuadro. Luego tenemos la elaboración de los gráficos. Y por último tenemos la interpretación y análisis de los datos. ¿Listo? Entonces nosotros hemos hecho justamente eso aquí. Hemos colocado nuestros cuadros, hemos colocado nuestros gráficos y en la parte inferior hemos hecho la interpretación y el análisis.
Ya hemos entonces trabajado con los datos de tipo cualitativo. Ahora vamos a trabajar con los datos de tipo cuantitativo. Esto lo de aquí, por si acaso, estos resultados, tú los puedes guardar. Pero no significa lo siguiente. A ver, observen bien, por favor. Si aquí yo, por ejemplo, modifico un dato y le pongo 60, automáticamente estos resultados no se van a actualizar, no se actualizan. Si yo quisiera que se actualizaran, tendría que volver a realizar toda la operación. ¿Qué quiere decir? Análisis, estadístico descriptivos, frecuencias y comenzar a colocar cada uno de los datos para que se actualice, porque automáticamente estos resultados no se actualizan, automáticamente no realiza ese proceso. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Que cuando ya tengas tus resultados, siempre los guardes. Entonces allí, archivo, guardar. Tienes que tener siempre una carpeta. Yo ya había creado mi carpeta en el escritorio. Mi carpeta se llama Proyecto SPSS. Le voy a cambiar y le voy a poner resultado. Sí, el resultado que tenga. Y le voy a poner cuantitativo, peso y talla. Ya está, resultado cuantitativo, peso y talla. Y le coloco guardar. ¿Listo? Ahora cierro en la parte superior, pero no voy a cerrar el SPS, solamente voy a cerrar la ventana de resultados. Ahora voy a trabajar con los datos de tipo cualitativos. Escucha bien, cualitativos. Para eso entonces también me voy a la parte de analizar, estadístico descriptivo y frecuencias. Muy bien. Siempre te habrás dado cuenta que se quedan como que guardados las variables que recién he trabajado. Las regreso otra vez a su misma posición. Entonces le doy un clic, la regreso, le doy un clic, la regreso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar primero con aquellas variables que tengan poca cantidad de datos. ¿Ya? ¿Cómo es así poca cantidad de datos? O sea, que no tengan muchas respuestas. ¿Cuáles son las que no tienen muchas respuestas? Por ejemplo, aquí en el sexo solamente es femenino, masculino, y también aquí podría ser, en el caso si es que consume usted comida chatarra, sí o no. Sí y no, sí y no. Todas las demás tienen 4 opciones, 3 opciones, 5 opciones. Vamos a trabajar entonces con ella. Voy a buscar aquí cuál es su sexo. Lo paso aquí a este lado y también, ¿cuál era la pregunta? A ver, ¿usted consume comida chatarra? Es esta. A ver, ¿usted consume comida chatarra? También lo paso. Y justo también son dos variables de tipo nominal. No te olvides que cuando son nominales no tienen prioridad, son todos iguales. ¿Listo? Entonces, en este caso ya no voy a trabajar con datos estadísticos, porque no son números. Solamente voy a trabajar aquí, en la parte donde dice gráficos. Entonces, le voy a dar un clic donde dice gráficos, y la regla dice lo siguiente, escucha bien. Cuando trabajas con variables de tipo cualitativos, puedes trabajar con dos tipos de gráficos. Pueden ser los gráficos de barra o los gráficos de sectores. Los gráficos de sectores también tienen otro nombre, se llaman ciclogramas o también se llaman gráficos circulares. Entonces son tres nombrecitos, ciclogramas, gráfico circular o gráfico de sectores. Entonces ese gráfico de sectores te recordarás que es como una tortita y en esa torta se van partiendo y te dice que alguna parte tiene 40%, la otra tiene 60%, ¿no? Es su complemento para llegar al 100%. Entonces, la regla me dice que cuando yo trabaje con resultados que tienen de 1 o 2 o hasta 3 resultados, vas a trabajar con gráficos de sectores. Pero cuando tienes de 3 a más posibles resultados, vas a trabajar con gráficos
de barras, de barras. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es su sexo? ¿Cuál es su sexo? Es femenino y masculino. ¿Cuántas son las opciones? Son únicamente 2 opciones, ¿ya? Entonces, como son 2 opciones, ya tengo que trabajar con sectores, gráficos de sectores. Pero tengo una columna más, una pregunta más. Y dice, ¿usted consume comida chatarra? ¿Usted consume comida chatarra? Y las respuestas allí son sí y no. ¿Cómo se llama eso? Dicotómico, dicotómico. Y como son dicotómicos, también puedes trabajar allí con gráficos de sectores. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de datos con los que trabajas? Gráficos de sectores. Todavía no con barras. Dentro de un momento te voy a enseñar a trabajar con gráficos de barras. Ahora solamente con gráficos de sectores. En la parte de abajo tenemos valores del gráfico, frecuencias o porcentajes. Frecuencias es que te aparezca cuántas personas, 20 personas, 30 personas, 10 personas, pero aunque no lo creas, en muchas empresas trabajan no con la cantidad de personas, sino con los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje? En nuestro cerebro ya está metido más esa idea de porcentajes que la idea de frecuencias. Entonces le vamos a colocar aquí porcentajes y en la parte inferior le damos continuar. ¿Listo? Ahora, no tienes que darle ningún clic a ninguna más. Solamente te vas a pasar aquí en la parte inferior donde le habíamos quitado, ¿no? Ahora le colocas para las variables cualitativas, sí tienes que mostrar las tablas de frecuencias. Para las variables cuantitativas, no. Para las variables cuantitativas es mejor que muestres la moda, la mediana, la media, que trabajes con el rango, el máximo valor, el mínimo valor. Pero en el caso de las cualitativas, lo recomendable es mostrar la tabla de frecuencias. ¿Listo? Solamente entonces aquí al final le damos aceptar. Y va a generar los resultados. Los resultados con respecto... Ah, mira, muy interesante. No le había modificado para que tampoco me salga con la media, mediana, con esos datos. Entonces estos datos son un poco erróneos. Voy a cerrarlo, no voy a guardarlo. ¿Desea guardar? No. Voy a volver a realizar, analizar, estadístico descriptivo, frecuencia. Voy a trabajar con estos dos, pero aquí en estadístico, mira, se quedó guardado. Entonces le voy a sacar. Para los datos de tipo cualitativo no necesitas trabajar con datos estadísticos. Aquí no, solamente cuando son cuantitativos. ¿Ya? Entonces le hemos quitado, le colocamos continuar, verificamos nuestro gráfico, ya gráfico de sectores, porcentajes, ok, continuar, ahora sí, aceptar. Y allí tenemos. Veamos qué nos dice. Nos dice, ¿en cuál es su sexo? Hemos tenido 19 personas que han contestado. ¿Y usted consume comida chatarra? También 19 personas. ¿En cuál es su sexo? La frecuencia de personas del sexo masculino son 5 personas y femenino 14 personas. O sea que donde hemos ido a entrevistar hay más señoritas que varones. El porcentaje, mira, escúchame bien aquí, por favor. Este porcentaje no es real. Cuando quieras obtener el porcentaje o la frecuencia relativa, trabaja con este porcentaje válido, no este porcentaje. Dentro de un momento te vas a dar cuenta, perdón, dentro de un momento te vas a dar cuenta por qué te digo eso. No trabajes con este porcentaje. Trabaja con este porcentaje válido y con este porcentaje acumulado. Entonces, los masculinos, ¿a cuánto corresponden? Al 26,3%. Las señoritas o el sexo femenino al 73,7%. En total, 100%. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar de aquí? Que hay más señoritas que he entrevistado que varones. En la siguiente, ¿usted consume comida chatarra? Sí
18 personas, no una sola persona. Ya. Y necesito saber el dato de esa persona. En verdad, no, porque yo estoy realizando solamente una encuesta para aquellos que consumen comida chatarra, no para los que no consumen. Entonces, el porcentaje, no te guíes con este porcentaje, trabaja con este porcentaje válido. Entonces, el porcentaje válido de 18, 94,7% de personas come comida chatarra y solamente un 5,3% no come comida chatarra. Vemos nuestros gráficos. Con respecto al sexo, sí, tengo acá de color celeste el masculino y el verde femenino, pero no tengo datos. ¿Qué hago? ¿Te acuerdas, no? Das un clic, no afuera, tienes que darle un clic o doble clic dentro de mi diagrama o dentro de mi sector circular. Doble clic. Muy bien, ahora me va a aparecer este nuevo cuadro. Y en este nuevo cuadro, solamente aquí en la parte superior, le tengo que dar clic donde dice mostrar etiquetas de datos. Le doy un clic. Y ahora, únicamente cerrar, no tengo que modificar nada más. Cerrar, ya me aparece. 26,32%, 73,68%. Pero también puedo hacer algo más aquí. Mira, le voy a dar doble clic y me voy a ir en la parte superior a la pestaña que me diga profundidad y ángulo. Profundidad y ángulo. Le doy un clic. Ahora aquí donde dice el efecto, le voy a dar un efecto bonito en 3D. Y ahora, aquí abajo donde dice distancia, lo voy a acercar. Acá mira, si subo es alejarlo. Bajar es acercarlo. Mira también aquí en esta previsualización, cuando lo subo, mira cómo lo voy alejando. No me sirve. Yo lo quiero acercar. Y ahora solamente le pongo aplicar. Cerrar. Ya me lo transformó. Ahora otra vez cerrar. Y listo. Ya cambió. Mira, de la forma circular que tenía, sí es bonita, pero siempre algo que esté en 3D es más llamativo, ¿no? Y allí tengo que el 26,32% es masculino y el 73,68% es femenino. Más abajo también puedo hacer lo mismo. Doble clic, le coloco las etiquetas, le pongo cerrar, otra vez doble clic, me voy a profundidad y ángulo, el efecto 3D, y en la distancia, la más cercana, tiene que ser 1. Aplicar. Cerrar. Y acá, otra vez cerrar. Entonces, ¿aquí qué me dice? ¿Cuántas personas consumen? Es casi el total, 94,74%. ¿Y cuántas personas no consumen? El 5,26%. De aquí, también puedo realizar mis cuadros, mis gráficos. ¿Ya? Y no te olvides, también tienes que hacer tu análisis y tu interpretación. ¿Qué análisis e interpretación podría yo llegar aquí? Que la institución educativa donde he ido a realizar mi encuesta o el grupo que he ido a realizar la encuesta tiene mayor predominancia las mujeres que los varones. Esa puede ser una conclusión. Y en la parte de acá abajo, que la institución o el grupo que yo he ido a verificar, la mayoría, casi el 100%, casi el 100%, solamente hay una sola persona que no consume comida chatarra. Después, pero profesor, ¿cuánta pues la cantidad de personas? Aquí está pues mi gráfico, mira, acá me dice, sí, 18 personas, no una sola persona. Imagínate, si yo he ido solamente a una institución o he ido a un grupo y he preguntado eso y me sale que casi el 100% consume comida chatarra, ¿cómo serán los demás grupos? Te das cuenta, ¿no?
Entonces hay muy pocas personas en verdad, que son vegetarianas o son veganas. Esa es una de las conclusiones que yo puedo tener. Pero esas conclusiones tienen que salir con respecto a los datos que yo he podido obtener. No pueden salir así del aire. Yo no podría decir que hay más mujeres en el Perú que varones. No, no puedo decir, pero sí puedo decir que en la institución, en el módulo o en el grupo que yo estoy trabajando, sí hay más mujeres que varones. ¿Te das cuenta? Pero no, eso no lo puedo extender para todo el Perú. ¿Por qué? Porque estoy trabajando únicamente con 19 personas. En el Perú somos más de 33 millones. ¿Te das cuenta? Con 19 personas no somos nada. Tendría que ser un estudio más grande, para ahí recién saber si hay más varones o más mujeres. Y normalmente eso se realiza en los censos poblacionales. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo se trabaja con los gráficos de torta. Lo voy a guardar. Archivo, guardar. Y acá le voy a poner resultado. Cualitativo. Que preguntaba acerca del sexo y chatarra. Ahí está. Chatarra. Le pongo guardar. Voy a cerrar. No te olvides que si cierro solamente estoy cerrando los resultados, nada más. Regreso otra vez aquí. Ahora voy a analizar, pero también variables de tipo cualitativo, pero ya no voy a utilizar sectores, ahora voy a utilizar barras. A ver, vamos a ver. Estadístico descriptivo, frecuencias. Saco estos y a ver, vamos a trabajar, a ver con quiénes. Acá instrucción, puede ser. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es su nivel de instrucción? Y ¿qué más? Y acá, mayor frecuencia. ¿Qué alimentos consume más? ¿Qué alimentos consume más? Pero profesor, ahí está trabajando tanto con variables ordinales como con variables nominales. ¿Se puede hacer eso? Así es. No te olvides, cuando es escala es cuantitativo. Y cuando es ordinal o nominal es cualitativo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué más tengo que hacer? Verifico en el estadístico que no haya nada, porque es variable cualitativa. No tiene que haber nada. ¿Listo? En gráfico, en gráfico sí tengo que modificar, porque el profesor me ha dicho que cuando son de 2 a 3 resultados, trabaje con gráfico de sectores. Pero en este caso, en nivel de instrucción, son 4 niveles. Y en cuál es el alimento que con mayor frecuencia consume, también yo he colocado 4 alimentos. Entonces ahí pues ya superan el gráfico de sectores. Mejor trabaja con ¿qué? Con gráfico de barras. Allí porcentaje, sí. Como ya te dije, la mayoría de personas, de empresas, les gusta trabajar con los porcentajes. No les gusta trabajar con las frecuencias. No les gusta decir 7 personas han consumido esto. 2.800 personas están consumiendo eso. No, sino de la población, del total. El 70%, el 60%, el 5%, el 20%. Eso les gusta. Entonces aquí colocamos continuar. Y ahora ya hemos dado clic aquí donde dice mostrar nuestra tabla de frecuencias, solamente aceptar. Ahora nos sale. Vamos a ver nuestros datos. Aquí, válidos 19. En el caso, ¿cuál es su nivel de instrucción? Válidos 19, perdidos 0. Pero mira acá, ¿qué alimentos consume más? Válidos 18, perdidos 1. Uy, ¿qué significa? Pues vamos a ver esta pregunta ya. ¿Qué alimentos consume más? Venimos acá. ¿Qué alimentos consume más? ¿Por qué hay uno perdido? Es por pues profesor. Porque esta persona
no consume comida chatarra, no consume pollito a la brasa, pizza, salchipapa, salchicono, hamburguesa, nada. Entonces, ¿esto se llama dato perdido? Así es. Esto, lo de aquí, es dato perdido. Porque esta persona, como ya me dijo que no consumía comida chatarra, todo lo demás le pongo en blanco. Bueno, le pongo en blanco las preguntas, ¿no?, que tiene que relacionar. Por ejemplo, si le preguntan cuál es el alimento chatarra que con mayor frecuencia consumes, ella me ha dicho que no. Entonces lo borro. La inversión, tampoco no invierte nada, pero sí me ha respondido si conoce qué son los octógonos. También me ha respondido cuál es su peso. También me ha respondido cuál es su talla. Entonces, de repente, con estas tres sí puedo trabajar bien, pero con estas dos no tengo resultados para ella. Y vamos a verificar aquí. Entonces, aquí me dice que hay un dato que se ha perdido, una persona que no me va a servir. En el caso del nivel de instrucción, las 19 me sirven, pero en el caso de los alimentos que más consume, 18 solamente me sirven. Ese único no me sirve para nada. Veamos nuestras tablas, me dice. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Técnico, 14 personas, que corresponden al 73,7%. Ahí está. Y universitario, 5 personas, que corresponden al 26,3%. Pero profesor, también teníamos posgrado, teníamos secundaria. Bueno, en lo que nos han colocado allí, no hay personas de la secundaria, tampoco no hay personas de posgrado. La mayoría o tiene nivel técnico, tiene estudios técnicos o tiene estudios universitarios. No significa, como te dije, cuando tú colocas estudios, que ya hayas terminado. Puede ser que estés en proceso, por eso se dicen estudios. Ahora, si te dicen si tienes título, es diferente. Si te dicen si tienes un grado académico como bachiller, maestrista o maestro o doctorado, eso también es diferente. Pero en esta pregunta dice solamente cuál es su nivel de instrucción. No te olvides, porcentaje, con este no trabajes. Tienes que trabajar siempre con porcentaje válido. En este caso son iguales, ¿no? Pero no trabajes con porcentaje, solamente con porcentaje válido. Aquí te vas a dar cuenta. ¿Qué alimentos consume más? 13 personas les gusta pues, el pollo a la grasa. Una la hamburguesa, una persona la pizza, 3 personas salchipapas, el total 18, pero mira acá, hay uno que está perdido. No significa que no sabe, no, sí sabe, sino que para mi encuesta, para mi sistema, no me va a servir, no me va a servir. Y mira ahora cómo los porcentajes con respecto a los porcentajes válidos son diferentes. Observa allí, son diferentes. Por favor, ¿alguien de ustedes ha prendido su audio? Apáguenlo, por favor, porque está... Muchas gracias. Entonces, observen, por favor, aquí. Estos porcentajes no son válidos, no son válidos. Los que sí son válidos son este porcentaje de aquí. Entonces, pollo a la brasa es el 72,2%. Hamburguesa es el 5,6%, pizza el 5,6%, salchipapa el 16,7%. No incluye a quienes, a los que se encuentran perdidos en el sistema. Esos no se incluyen. Solamente incluye a aquellos que justamente yo he colocado para que se pueda trabajar. También allí tienes tus datos acumulados. Más abajo, ¿cuál es su nivel de instrucción? Ya vienen los gráficos, ¿no? Gráficos de barra. Hay más técnicos que universitarios, pero no me aparece por el porcentaje. Ya te dije, doble clic. Ahora en la parte superior, aquí donde dice mostrar etiqueta de datos, le coloco cerrar. Aquí también le puedo colocar 3D, profesor, sí. En donde no se puede colocar 3D es en los histogramas, pero en sectores y en barras sí se puede colocar. ¿Cómo? Doble clic, profundidad y ángulo, 3D, lo hago más pequeñito para que sea más grande, más cercano, y le pongo aplicar y cerrar. ¿Te das cuenta? Le pongo otra vez cerrar, y ya está.
¿Cuáles serían acá mi análisis o conclusiones? Que las personas encuestadas tienen como nivel de instrucción el nivel técnico. Y aquí, ¿qué alimentos consume más? Pollo a la brasa. ¿Pero qué porcentaje? Ya, porcentaje, doble clic, mostrar etiqueta de datos, cerrar, doble clic otra vez, profundidad y ángulo, 3D, bajo todo, aplicar, cerrar, vuelvo a cerrar y ahí aparece. Entonces es más fácil, ¿no?, interpretar. ¿Qué es lo que menos consume? Yo, por ejemplo, quisiera colocar mi tiendita, mi restaurante cerca del Setpro. ¿Qué vendería? ¿Qué atrae más a la gente? El pollo a la brasa. ¿Vendería hamburguesas? No sé, mira, muy poco. Pizzas, muy poco. Salchipapa, también muy poco. ¿Qué es lo que quisieran comer más? Pollo a la brasa. Pero lamentablemente el pollo a la brasa también tiene un inconveniente, ¿no? Aparte de la grasa, aparte de la cantidad de comida chatarra que hay allí metido, también es el precio elevado, ¿no? De repente disminuirlo, no sé, hay que ver la técnica. ¿Listo? Entonces lo único que nos queda es crear otra vez otra hojita de Word. Podría ser la anterior con la que hemos trabajado, ¿eh? Podría ser. Entonces aquí en Word también colocamos nuestro cuadro, ya el 2.1. Y aquí vamos a colocar estudio ¿de qué era? Nivel de instrucción. Estudio del nivel de instrucción. En este cuadrito, clic derecho, copiar y aquí pegar. Esto, aquí lo centro, esto también lo centro. Por acá algunas personas también hacen lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿qué he hecho? Control Z, selecciono mi tabla, la centro. Algunas personas también, y hay algunos docentes que les piden la fuente. ¿Cuál es la fuente con la que estás trabajando? Fuente. Y como tú lo estás desarrollando, pones allí elaboración propia. Algunos piden así. De repente no es tu elaboración, de repente lo has conseguido en otra parte. Aquí mi gráfico 2.1, nivel de instrucción. Aquí está mi gráfico, copiar, lo pego, de repente lo hago más pequeñito, lo centro. También aquí vamos a colocar fuente. Elaboración propia. Y ahora vendría el análisis y la interpretación de los datos. Esa es una de las partes bien importantes, ¿eh? El análisis y la interpretación de los datos. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo decir? Que el 73% aquí se concluye en la encuesta que el 73% de la muestra corresponde a personas que cuentan con un nivel de educación técnica. ¿Te das cuenta?
Entonces, de allí puedo sacar algo más. De repente, el 73, que corresponde a 14 personas. Se concluye en la encuesta que el 73% de la muestra corresponde a 14 personas que cuentan con un nivel de educación técnica. También acá, el restante 26,32, porque lo tenemos que redondear, cuentan con una educación universitaria. Ahí está. Entonces, así es la forma como tienes que representar el cuadro, el gráfico y las conclusiones. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Voy a parar un ratito.